Bienvenidos al podcast de Historias sin pretensiones, tu espacio para la historia, con Toño Taboada. Hoy tenemos una nueva colaboración en nuestro canal y está con nosotros Maribel Bofill, con la que viajaremos a la antigua Roma para hablar de la infancia de las niñas romanas. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de Historias sin pretensiones, y hoy vamos a viajar pues nada más y nada menos que a la antigua Roma, ¿no? Vamos a tratar de un tema, pues hombre, yo creo que no es muy habitual, es de la vida cotidiana y es cómo era ser niña en la antigua Roma. Y para hablar de este tema lo vamos a hacer de la mano de una buena amiga de divulgadores de la historia, Maribel Bofill. Hola Maribel, un placer tenerte en el canal para hablar de este tema que creo que es poco conocido para el gran público. Hola, encantada de que me hayáis invitado a Historias sin pretensiones. Es un placer estar con vosotros y la verdad que el tema que vamos a tratar hoy creo que no es muy conocido de cómo era la vida de las niñas en la antigua Roma. Creo que puede ser interesante y que nos puede aportar alguna novedad a la historia de Roma. Seguro, seguro. Pero antes de meternos en materia, Maribel, cuéntanos algo de ti, de tu blog Gladiatrix en la Arena, de tus libros, de cómo te animaste a ser divulgadora y hablar de todos estos temas y por qué elegiste Roma. Pues mira, a mí la historia siempre me ha gustado mucho. Yo soy profesora de formación vial y de música, o sea que nunca hubiera dicho que tendría un blog de historia, pero siempre me ha gustado mucho, he estudiado mucho historia, he hecho cursillos porque me llamaba la atención, pero no como para ir a la universidad y sacarme una carrera. O sea que sé bastantes cosillas de historia, pero no tengo título, por decirlo claro, no hay que esconderse de que ya la gente que me conoce sabe que no estoy titulada, pero sí que soy divulgadora. Pues lo de tener un blog fue un amigo mío, Francesc Sánchez de Arraona Romana, que ahora ya no está con nosotros, pues que él tenía un blog que tiene mucho éxito por aquí, aún todavía, aunque no esté. Y me dijo, yo le pasaba algún artículo, los miraba, me dice, los voy a publicar en mi blog porque me gustan mucho, oye y tal, y me animó, haz un blog, y a mí al principio pues me daba cosa porque no tenía ni idea. Y al final me animó tanto que me fui metiendo en la historia de montar el blog y resulta que pues ha tenido mucho éxito. Yo que toco el tema además de la vida cotidiana más que de batallas y eso es más conocido. Me llamaba mucho la atención Roma lo que era la vida cotidiana, cómo vivía la gente del pueblo, que al final no todos son batallas, sino que también somos personas igual que somos nosotros hoy en día. Y eso me llamaba la curiosidad y leía muchos, ahora no sé, no me sale, como, aquello que cuando estudias en la carrera, trabajos de fin de grado, y entraba a mirármelos y los leía y muchos libros de historia y fui buscando información y de ahí sacaba pues fuentes para poder hacer el blog. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de mi blog, que empezó como algo para mí y veo que ha tenido muy buena aceptación y que tiene muchos seguidores y que lo leen mucha gente y eso pues me enorgullece, porque no me lo esperaba, ¿no? No, pues vamos a ello. Solamente puedo ratificar todo lo que dices porque lo haces muy bien, lo haces de una forma muy, muy concisa, muy concreta, muy bien documentada. Y es verdad que al final, pues la historia no son todo, hablando de Roma, no son todo emperadores, ni Exacto. cónsules, ni batallas, ni generales. Eso está ahí, evidentemente. Eso es lo que más conoce la gente, pero la gente vivía en Roma y tenía un día a día, que eso es lo que menos conoce la gente y lo que tú te encargas de destacar en tu blog, que recomiendo a todo el mundo que lo siga porque es súper interesante. Pues ya empezamos a meternos en materia, ¿no? Primero quería comentar un pequeño detalle. Sí, Soy igual que tú, divulgadora de la historia, pertenecemos al grupo de divulgadores de la historia. Así es. Nuestro presidente es Federico Romero Díaz y él es el que siempre me ha apoyado muchísimo, hay que reconocerlo, y también me ha animado a divulgar y gracias a divulgadores de la historia he conocido a grandes historiadores, divulgadores como puede ser tú mismo, y compañeros que son arqueólogos, historiadores, y allí somos como una familia, una pequeña familia, que todos nos dedicamos a transmitir nuestros conocimientos de historia a los demás de manera amena. Sí que están los profesores, historiadores titulados, que saben muchísimo, pero muchas veces no saben transmitirlo a las personas de pie, de a calle.
Y entonces aquí creo que nuestra labor como divulgadores de la historia ha aportado mucho, porque damos pequeñas pinceladas de temas, así de manera un poco, creo que amena, para que el que quiera saber más, que luego busque información a los historiadores y a los grandes, que hay mucha información. Y lo nuestro se trata, y creo que tú piensas igual, de pequeñas pinceladas para que despierten la curiosidad de decir, ostras, por ejemplo, el tema que tocaremos hoy, la infancia, pues después de lo que hablemos, si la gente les gusta, pues que busquen más información y que se documenten Que para profundicen. que profundicen exactamente para saber más. Esa es nuestra labor como divulgadores y quería destacarlo un poquitín, ¿no? Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues vamos allá, vamos a conocer esa infancia femenina. En Roma, ¿cómo era para los romanos? No sería igual para los niños y las niñas, me figuro. No, era bastante diferente. En principio, los romanos entienden la infancia desde que del nacimiento hasta que se caen los primeros dientes, que era a los 7 años, más o menos, ¿eh? Claro, ya desde el principio no era fácil ser niño en Roma. Ya había el problema del parto, porque en principio hay que comentar que era muy complicado, no había las técnicas que podemos tener hoy en día, por supuesto, Por y supuesto. moría mucha gente en el parto, las madres y los hijos. O sea que era difícil, ¿no?, de tener un hijo, muy complicado. Y entonces, pues ya era claro que era muy deseado un hijo, que la principal labor de una mujer era ser madre y traer, sobre todo, niños a Roma, varones, porque era lo que necesitaba Roma, necesitaba. Era lo más importante para ellos. Exacto. Pero claro, tampoco olvidemos que si no había mujeres, no había tampoco niños. Que eso es un pequeño detalle que hago un poco de broma y lo digo así, ¿no? Pues bueno, el nacimiento y el nombramiento al niño, al nacer, ya pasaba primero por algo muy complicado, que el padre lo aceptara. O sea, que ¿no? Si conseguíamos que naciera el bebé, ¿qué pasaba? Que la madre o la comadrona que había ayudado en el parto, porque en aquella época sí había comadronas, ayudaban en el parto, envolvían al bebé en una sábana y lo depositaban en el suelo. Entonces se esperaba que el padre cogiera al bebé y lo aceptaba. Si lo cogía, lo aceptaba, todos muy felices, pero podía rechazarlo. ¿Qué pasa? Yo pienso como mujer y madre que hasta que no veía la mujer que el marido tomaba en brazos y aceptaba al hijo, debía pasarlo muy mal, ¿no? De pensar, ostras, para una madre el hijo, tanto si es niño como niña, era muy importante, ¿no? Has tenido un hijo y eso es lo más bonito que puede tener una mujer. Pues debía, vaya, como mujer lo digo, de tener la angustia de lo va a aceptar, o sea que eso lo pienso como, ya sabemos y siempre lo digo, y ahora lo diré con vosotros, de que no podemos pensar con nuestra mentalidad cómo era la vida en aquella época, no la podemos comparar. Y siempre lo comento, pero aunque no quieras, lo comparas un poco. Claro, se te va. Y más una mujer, o sea, lo tienes más que ha sido madre y sabe un poco lo que es esa experiencia, ¿no? Claro, que aunque no quieras comparar, piensas, ostras, como madre, qué sufrimiento de pensar, ¿lo va a aceptar? Vale, entonces si lo aceptaba, algunas veces lo acogía en brazos y estaba súper feliz el hombre, y otras veces también lo cogía en brazos y lo entregaba pues a la comadrona, que lo que sea, como algo frío, pero bueno, lo había aceptado. Y si no lo aceptaba, pues entonces es que no lo quería. No lo quería, ¿qué pasaba? Lo abandonaban o en la puerta de la casa o se lo llevaban a la columna lactaria que había en Roma enfrente del Templo de las Pietas y la abandonaban allí. Claro, abandonar a un bebé, pues ¿qué pasaba? Que caía en manos de alimañas, de animales, o que alguna persona se lo quedaba para venderlo como esclavo, prostituirlo, o sea, que le esperaba algo grave. Y por eso he dicho que lo de la madre debía sufrir de que harán. Claro, algunas veces no lo aceptaban porque a lo mejor, ¿sabes? Si era un niño masculino, ¿no? Un varón, entonces pensaban, aunque fueran pobres, podían pensar, bueno, me puede ayudar en el negocio que tengo, en el campo, y si eran de clase alta, pues bueno, puede hacer carrera y ser magistrado y tiene un futuro. Pero claro, si era niña y eras pobre, ¿qué pasaba? Era una boca más a mantener. Era una carga. Una carga. O tenía que pensar, la tengo que casar, necesitaré tener aquí una dote, y todo esto se complicaba. Y incluso algunos padres las llegaban a vender a las hijas. A lo mejor las aceptaban y luego veían que no tenían salida,
las llevaban a vender y eso parece terrorífico con nuestra Sí, mentalidad, total. ¿no? Sí, porque generalmente cuando se rechazaba a un bebé masculino, pues a lo mejor era porque tenía deformaciones, Exacto. era más. Pero en cambio, a las niñas, incluso estando perfectas, una familia con varias hijas en el. Claro, es lo que dices, es una carga y se la quitaban de encima. Sí, porque pensaban que era una carga Claro, y a lo mejor ya tenían varias hijas y pensaban, esto no claro. puede ser, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos dicho, que si era un chico podía llegar a la carrera militar, ¿no? Sobre todo, como comentaron, las familias aristocráticas, pero si era ya un campesino, pues también, a lo mejor le interesaba más un chico porque trabajaría o le Claro, ayudaría al padre ayudaría o en en el negocio las familiar. labores y en la economía de la casa. Y luego una cosa curiosa en Roma, cuando nosotros estamos acostumbrados a que nace el bebé y lo primero que hacemos es darle un nombre. Sí, en En Roma el no, caso, en en el Roma caso de también. Roma no era así, ¿no? Primero porque los 3 primeros días, pues muchas veces morían, ¿no? Los 3 o 4 primeros Claro. días. Y claro, les daban un pequeño nombre, pupus y pupas, ¿no? Un nombre así poco raro hasta que a los 4 días, entonces sí que ya bueno, a los 4 días no, perdón, al noveno día ya le daba, si era a un niño, al noveno día se le ponía el nombre y si era una niña, el nombre que llevaría era al octavo día. Eso era así. En los 4 primeros días del nacimiento del bebé, a diferencia de hoy en día, en aquella época, en Roma se pensaban que el colostro de la madre era malo para la salud. O sea, Ujú. eso sí que ha cambiado bastante, ¿no? Y entonces les daban agua con miel. Les daban Toma. agua con miel y utilizaban unos biberones, que es muy curioso, se han encontrado arqueológicamente de terracota o de algunos de cristal. Y piensas, Colin, ya tenían una especie de biberón, ¿no? En aquella época, estamos hablando de hace 2000 años, pues sí, Ujú. tenían una especie de biberón, ¿no? O sea que ya existían. Y dices, vale, eso se hace gracia, ¿no? Entonces, el día que le ponían ya el nombre que hemos comentado, ese día hacían una fiesta, como le diríamos el bautizo que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Se cogía al bebé, se le ponía un ungüento en la cabeza y en el pecho. Creo que era el padre que lo cogía, daba unas vueltas alrededor de un fuego. Esto era todo un ritual de aquella época, ¿no? Y entonces se presentaba de esta manera a los dioses o a la sociedad. Pero esto ya era a partir del noveno día cuando le ponían el nombre. Y luego pues hacían un convite, más o menos de la calidad, depende, pues si eran Del más dinero, ricos, más de la pobres, clase ¿no? social. Exacto, la clase social y la gente les traía regalos, ¿no? Se aceptaban. A los niños les ponían, desde que nacían ya, bueno, a partir de este día, un amuleto que los niños se llamaba la bulla, o bula, y en las niñas la lunula, que era un amuleto en forma de media luna. Y los niños lo llevaban hasta que ya alcanzaba la mayoría de edad, que se ponían la toga, y las niñas hasta el día que se casaban. Cuando se casaban, pues ya todos sus juguetes, que ahí hablaremos de los juguetes, y el amuleto ya se entregaba a los dioses lares del hogar, y ahí sí ya pasaba de niña a adulta. Ujú. Eso Y era claro, hacías una referencia antes, bueno, pero que esto es desde los primeros días de la humanidad, la diferencia de clases sociales, ¿no? Evidentemente no es lo mismo nacer en una familia humilde y pobre y nacer en una familia aristocrática. Tu vida va a ser totalmente distinta. Y las familias aristocráticas, pues igual que hoy, tenían nodrizas, que al fin y al cabo sí, se iban a encargar de los primeros. claro. Y entre las casas ricas que tenían nodrizas que cuidaban y amamantaban algunas a los bebés, incluso algunas eran esclavas de la casa, ¿eh? Ujú, Ya claro, pasaban a ser las cuidadoras del bebé, pues esto, hoy en día también hay mucha gente rica que tiene niñeras, ¿no? Pues eso claro, es pues lo mismo. lo mismo. Es que En aquella época. es Pues la, clave claro, nacer en una familia humilde o nacer en una familia es clave. con dinero. Cada uno cae donde cae, ¿no? Claro, toca. Y claro, de todas maneras, aunque muchas madres romanas, matronas romanas, dejaban que a sus bebés los cuidaran las nodrizas porque ya se dedicaban a otros quehaceres, hubo el caso de la madre de los Graco, Cornelia, que está escrito y que está documentado, que la alababan porque ella quiso ella misma amamantar a sus hijos y criarlos. Y eso está documentado de que la alababan, porque lo normal que una matrona de la aristocracia pues lo daba que lo cuiden, ¿no? Al bebé. En Ujú. cambio, ella consta en escritos
ahora no me recuerdo si fue Ovidio o Terencio, no quiero decir el nombre exacto porque no me acuerdo, hay documentado que la alababan porque ella cuidó a sus hijos y los amamantaba como se hacía en la antigüedad, en la época de los reyes y todo esto era así. Bueno, lo que estábamos comentando también, que era muy diferente para las niñas romanas según la familia que ha nacido, lo que hemos dicho, que no era lo mismo nacer en esclavo que patricio, porque si eras hija de esclavos, de los padres esclavos, eras esclavo, la misma condición que los padres. Igual que una prostituta, su hijo también al final se quedaría como siendo infame, porque los llamaban infames, o sea, no tenían derecho a mejorar ni prosperar en la vida. Pero los esclavos es una curiosidad que yo he leído, ¿no? De que tenías un hijo esclavo, si a ti te liberaban, te hacían liberto, a ti y tu mujer, la madre del niño, pues el hijo seguía siendo esclavo porque pertenecía a la familia. O sea que cuando nacía un hijo de esclavos, el niño era esclavo, o la niña, ese bebé era esclavo y pertenecían a la familia. Y podían liberar a los padres, pero el bebé sí, podía que se quedara todavía de esclavo. El bebé o el hijo, una vez ya pasado años, se quedaban esclavizados. O sea, que era de por vida también, ¿no? Claro. Oye, conociendo la religiosidad de los romanos, que tenían dioses absolutamente para todo, en la infancia también tenían dioses protectores y en el caso de las niñas concretos, ¿no? O sea... Había una tríada que se llamaba Carmetes, y entonces que protegían el nacimiento, y aparte hay Cunina, también es una diosa de la infancia. Hay muchas. En Roma había un dios para todo, ¿eh? Tenemos a Beona, que protegía a los niños cuando aprendían a andar, Vaticano, que es una curiosidad que el nombre del Vaticano, que conocemos todos, ¿no? En Roma y tal, que sea un dios romano. Es una curiosidad, ¿no? De pensar. Bueno, es que en realidad la religión católica, cristiana, mejor dicho, se basa en muchísimas costumbres y muchos temas, está sacado de Roma. Vale, por ejemplo, te diré uno que es una curiosidad. Cuando muere el Papa de Roma, rompen el sello del Papa de Roma, ¿no? Y entonces resulta que cuando se moría un noble romano, el sello que marcaban y allí, ¿no?, sellaban las cartas y tal, también lo rompían. Y eso es una curiosidad. Digo, mira, ¿ves? Seguimos siendo romanos, aunque no queramos en muchos detalles, ¿no? Pero me hizo gracia el nombre de Vaticano, por eso lo he comentado. Pues era el que se encargaba de que el niño abriera la boca, ¿no?, y que pudiera hablar. Bueno, era un dios de estos. Y hay muchos. La Educa también era otra que enseñaba a los niños, no sé si era andar. Y después tenemos que así como te diré, otros dioses. Uno importante es Diana, que todos la conocemos como la diosa cazadora, ¿no? Pero también era la que protegía la virginidad, algo muy importante en la antigua Roma, sobre todo para las mujeres, que debían de llegar puras y vírgenes al matrimonio. Al matrimonio. Exacto. Oye, Maribel, dime. Sí, antes has comentado el tema de los juguetes. A mí eso me parece súper interesante. Pues los juguetes, si hoy en día miramos en la calle cómo juegan los niños o cómo hemos jugado tú y yo en la calle de pequeños, muchos juegos ya jugaban los romanos. Por ejemplo, a la gallinita ciega, al escondite, a tres en raya, o sea que jugaban muchos, que no ha cambiado tanto el tema de los juegos. Pero aunque nos parezca, hace 2000 años, ¿a qué jugaban? Los niños jugaban a batallitas, algunos con espadas de madera, les gustaba, también se montaban con unos juguetes, unos carros con ruedas, tenían mascotas, los perros, y jugaban también con ellos, y las niñas, que es el tema que tocamos más, jugaban también con muñecas. Han encontrado en tumbas, han encontrado muñecas de trapo y muñecas de los más ricos, pues claro, tenían muñecas de madera, una verdadera preciosidad que he visto en algún museo, que son de madera articuladas, o sea, de madera y articuladas, y tenían sus vestiditos, y luego también tenían para jugar a las cochinitas, o sea, tenían pues platos y vajilla de terracota, o sea, muy parecido a lo de hoy en día, ¿eh? Sí, que han pasado 2000 años, pero fíjate, esos juegos tradicionales, esos juegos básicos, como decías tú, que lo hemos hecho. Bueno, ahora ya los chavales juegan un poco en la calle, ¿eh? Pero nosotros sí, que ya tenemos una edad y hemos jugado mucho en la calle. ¿No? Y a pelota, porque ¿no? Luego había un juego parecido a lo que jugábamos nosotros las canicas, pero era con nueces. Con nueces. Estas nueces se regalaban, lo que nosotros decimos en Navidades, ¿no?
Había ahí una fiesta que se regalaban nueces en Roma y esto siempre jugaban como las canicas, como tú has dicho. Que esto ya se entregaba también, como hemos dicho, cuando ya llegaban a la edad adulta o antes de casarse, se entregaba a los dioses lares del hogar, lo que hemos dicho, pues la lunula, el amuleto de que era pequeña, y estas nueces, como diciendo, ya soy mayor, ya no tengo que jugar. Disculpa. Sí, es como que se dice que abandonaba las nueces, ¿no? Como símbolo de dejar ya la niñez, Sí, exacto, ¿eh? Y de ir al matrimonio, la esto era. infancia. Bueno, y pasamos a la etapa de la formación y de la educación, porque también era distinta en el caso de los niños y de las niñas. Sí, ahora comentaré una cosa, si a alguien le interesa, yo tengo un artículo que creo que es interesante, me hago propaganda, Haces bien. sobre los juguetes de la antigua Roma, que creo que puede interesarle a algún oyente darle una ojeada, Muy porque ahí bien. están detallados todos los juegos de dados y todo cómo se jugaba. Es un Ujú. comentario. Pues bueno, ¿qué me has preguntado ahora sobre Por la ya la educación? educación, todo el tema. Todo este tema. Pues bueno, cuando eran pequeños, la educación normalmente, los primeros 7 años o así, la formación la hacían en casa con la madre, de pequeñitas. Hasta los 7 años, pues aprendían en casa y más que nada con la madre. A partir de los 7 años ya se podía aprender, que las niñas ya se llamaban puela, que era como nuestra adolescencia, por decirlo así, ya pasaban de niña Ujú. a niña, ahora hay que aprender, estudiar, pues los valores que tendrás que llevar cuando te cases y toda la historia esta. Pues, ¿qué pasaba? Hasta los 7 años, ya hemos dicho que la madre, a partir de los 7 años ya podían ir a la escuela. No era obligatoria la escuela y era privada. O sea, el que tenía algo de dinero podía mandar a sus hijos, iban mezclados niños y niñas, podían ir a la escuela y aprender pues letras, aprender el alfabeto, letras, a leer, a escribir, algo de cálculo. Claro, escribían en las tablillas de cera, que son bonitas, han encontrado algunas, y luego el cálculo pues lo hacían con piedras, e incluso con los dedos, ¿no? Como los contaban. Y Ujú. bueno, esto le pasaba a la gente que podía pagar más o menos el colegio, porque hemos dicho que era privado. El que no podía pagar, pues ya algunos de los niños aprendían en casa lo que podían. Y aquí también comento que cuando en una casa de gente noble había que aprendían los niños, los esclavos, algunos tenían la suerte, los niños esclavos, que podían aprender junto con los hijos de los dueños. Les dejaban que asistieran a Ujú. las clases y algunos solo escuchaban, pero algo aprendían. Y otros Claro. se les permitía estudiar. Y esto, pues, en principio, o sea, si no iban al colegio, los más ricos tenían un tutor particular en casa, que solía ser un tutor griego, y bueno, si podían asistir a clase, pues todo eso que aprendían también los esclavos. Que ha habido esclavos que sabían leer y escribir porque sus dueños los han considerado bien. También hay que pensar que algunos de estos niños posiblemente, no lo aseguro del todo, podrían ser hijos del dueño de la casa. En aquella época, pues todo podía darse, ¿no? Pues entonces los niños, a partir de los 7 años, los varones, muchas veces acompañaban a sus padres para ir aprendiendo pues, cosas importantes para su futuro de oratoria y de ver cómo hay que hacer política, ¿no? Algunos acudían al campo de Marte a entrenar con las armas, todo esto. Y luego ya cuando eran mayores, es un tema que estoy preparando, y no me importa decirlo, sobre, yo le digo, el Erasmus romano, de que iban a estudiar al extranjero para mejorar, como le diríamos lo que hacemos hoy en día aquí, que si se puede, los hijos quieren ir, yo que sé, a Francia, a Alemania, a estudiar, ¿no? Pues en aquella época, ¿dónde iban? A Grecia. Claro. Estaba bien visto que los romanos supieran el griego, porque era Ujú. como la lengua culta, ¿no? Y está documentado que todos los nobles, Julio César y Escipión, les gustaba y sabían, conocían el griego. Esto era muy Todo en griego. importante. Pero claro, Aparte, sí, eso centrándonos en la gente con posibilidades económicas, ¿no? Porque me figuro que los que no la tuvieran, pues al fin y al cabo el niño acompañaría a su padre, pues si trabajan en el campo o labores del campo, si en tenían el campo, comercio. Ajá. el niño o la niña también, la niña campesina, ¿qué pasaba? No podía ir a la escuela, pues aprendía las labores que haría una mujer en el campo, como puede ser dar de Claro. comer a las gallinas,
recoger alguna cosecha, preparar conservas, que en Roma había conservas también, ¿no? Y luego lo más importante era pues preparar la lana de las ovejas, porque tejer era, hasta las nobles aprendían a tejer, era muy importante en aquella época que aprendieran a tejer. Entonces, que hemos comentado que los niños pues ya se iban al colegio, si podían, ¿no? ¿Y qué pasaba con las niñas? Las niñas se quedaban al cargo de la madre y a partir de los 7 años ya empezaban a aprender, a prepararse para ser las futuras matronas, ¿no? Las futuras madres y amas de casa de la época, que aprendían pues a gobernar el hogar, a llevar la casa, que diríamos hoy en día, a hilar, porque era muy importante en aquella época aprender a hilar, que se hacían ellas mismas la ropa, ¿no? Claro. ¿Qué más aprendían? A ser una buena madre, a llevar la casa, lo que estaban preparadas. Claro, la misión de una niña era ser madre. Ser madre, claro. Si luego cuando ya se casa, y casarse, si se casaba y no tenía hijos, esto era un drama en aquella época. Y sobre todo, si tenía solo niñas, pues también, porque lo importante era tener varones. Como he dicho antes, Roma necesitaba varones, pero era, claro, y se consideraba ya una matrona de alta alcurnia, ¿no? Cuando ya tenía 3 o 4 hijos, y si eran varones, pues bueno, ya mucho mejor. Una consideración especial. O sea, Sí. que estaba preparada desde el nacimiento ya la niña para ser madre. Sí, era su gran objetivo. Que hay pocos nacimientos, porque la vida es diferente. Pues en aquella época se premiaba, por decirlo así, también, ¿no? Sí, luego hubo, a lo largo de la historia de Roma, hubo legislaciones en concretos donde se premiaba a esa madre que había tenido 3, 4 hijos, o sea, era un poco claro, pero es que las niñas, cuando, lo has dicho tú antes, cuando nacían el objetivo era al final ser materfamilias, o sea, tener un marido y encargarse de los niños que fuesen teniendo, o sea, eso es... No había otro. Se han salido de esa pauta, se han salido pocas mujeres, pero bueno, siempre están en la aristocracia, como decías tú, en las élites, porque los que eran de familia humilde ya tenían suficiente con subsistir y con superar el día a día, ¿no? En la aristocracia, pues sí, tenían, no muchas, pero sí que hubo mujeres que se salieron un poco de esa tónica, ¿no? Sí, había mujeres que trabajaron. Hubo mujeres que incluso inventaron el microcrédito. O sea, que entre algunas pues se daban créditos entre ellas y algunas llevaban negocios. O sea, esto fue evolucionando como todo en la historia de Roma. Todo no es siempre ha sido igual. Ha ido evolucionando con el tiempo. También llevaban negocios, que muchos se creen que no. Está documentado que hay muchas mujeres que llevaban negocios. Y algunas llevaban el negocio cuando el marido se iba a la guerra. Claro. O sea, iban a la guerra y ¿quién se encargaba de todo? Se encargaba la mujer. Y si alguno decía, no te hago caso porque soy mujer, ya verás cuando venga mi esposo, mi marido, ya te vas a enterar. O sea, que se las tenían que respetar y lo que ella decidiera. En algunos casos lo llevaba, normalmente la mujer romana estaba al cargo del padre hasta que pasaba al cargo del marido. Pero había algunas mujeres que tuvieron, con esto evolucionó con las épocas imperiales y tal, que fueron libres de tener también sus negocios y poder decidir. O sea que nunca es todo igual, ha habido cambios, ¿no? Evidentemente, la historia de Roma fueron varios siglos y no es lo mismo el inicio desde la monarquía hasta el final del imperio, lógicamente. Claro. Otra cosa. Sí, dime. Igual que hemos comentado que su principal labor era ser madre y ama de casa, algunas acompañaban al marido y les ayudaban en los negocios. Sí, una panadera, pues igual les despachaba pan, o decirlo así, o en las lavanderías, que había lavanderías en Roma, pues también iban y ayudaban en el negocio, aunque sea doblando ropa. O sea que sí, que han colaborado y han ayudado, no solo se han quedado en casa. Ha habido muchas mujeres que trabajan y algunas mujeres, que esto te da para otro tema, que lo hemos comentado antes, trabajaban, había peluqueras, lo que hemos dicho, algunas mujeres médicos. Aparte de las comadronas, había, aparte de las peluqueras, las que cuidaban a los niños, que hemos comentado. O sea, muchos oficios que había para tejedoras de telas, de todo. O sea, que también trabajaban algunas mujeres, no solo eran estoy en casa y no hago nada, ¿no?
las clases nobles, que también las nobles también se encargaban, aparte de cuidar hijos, de algunos detalles de la casa. Solo gobernar una domus grande, una casa romana, y organizarlo todo, también tiene su faena, ¿no? Hombre, me figuro. Por eso, dime, ¿qué me vas Simplemente a contar? componer en orden a los esclavos para que te hagan todo lo que tú quieres y, ¿sabes? O sea, sería una labor interesante. Una cosa también que me ha llamado mucho la atención es antes, porque la niña tenía dos etapas fundamentales, ¿no? Todo lo que tiene que ver antes del matrimonio y luego ya lo que tiene que ver después. Bueno, un poco, no, mucho más diferenciado de lo que pasa hoy en día, ¿no? Pero era con la vestimenta, la forma de vestir que tenía una niña y el peinado, ¿no? Cuéntanos algo de esto. Pues bueno, las niñas en principio llevaban el pelo suelto, hablando del peinado, y si acaso se lo cortaban muy poquito. Algunas se hacían alguna trenza, alguna cola, pero en principio lo llevaban suelto. Luego ya cuando se casaban, el día de la boda era el primer día que se recogían ya el pelo. Y eso era obligado ya llevarlo recogido. Otra cosa importante que las esclavas incluso prostitutas y demás llevaban el pelo corto. ¿Eh? Y el pelo suelto, siempre de mayores y adultas, lo llevaban las esclavas para diferenciarse de las matronas romanas. Esto era, si una mujer libre se llevaba el pelo corto, entonces la consideraban una moderna que pasaba de todo, una infame, ¿sabes? Una transgresora, ¿no? Sí, pasaba de las nuevas, no lo podían llevar. Y en cuanto al peinado, pues ya evolucionaba como todo, y había modas de peinados, ¿no? Ujú. Porque las mismas, hoy en día tenemos revistas en la televisión que ves, ¿qué se lleva este año? Pues ¿qué pasaba en Roma? ¿Qué peinado se lleva? Pues el que llevaba la emperatriz, o las nobles, o la hija de tal general, o la mujer lleva tal peinado, y entonces marcaban modas ellas. Tenían a la Nutrix, que era Ornatrix, perdón, porque se parecen los nombres a veces. La Ornatrix era la encargada, la peluquera de maquillajes y de peinarla. Y había peinados que llevaban recogido las matronas y las aristócratas, que estaban horas para hacer el peinado. O sea, que les ponían, pues, algunos se ponían postizos, algunas también se tintaban el pelo. Hubo una época en que estaba muy de moda las rubias, porque al llegar las bárbaras les llamaba la atención, y algunas pues se teñían rubio o se ponían pelucas, y luego se hacían trenzas y entre medio joyas y yo qué sé, y perlas, y o sea, muchas horas para Ujú. poder arreglarse. O sea, que esto también es una curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué digo? ¿Quién marcaba la moda? Los ricos, ¿no? Claro, los influencers de la época. Por eso. Eran quienes se podían permitir esos lujos. O sea, la lavandera, como has dicho tú antes, la panadera, pues ya Pues, tenía suficiente con ir todos los días a a abrir trabajar. su negocio y a trabajar. Y entonces, hombre, pues es todo el tema de. Pero bueno, que eso no ha cambiado mucho en lo que es la, No, la no, vida la vida de hoy, lógicamente. más informadas, y a veces pues la información es importante, ¿no? Pues ya te ves qué tendencias y tal, y en aquella época marcaban tendencia pues cuando veían a algún noble pasar por la calle o así. Pero bueno, no lo podían ver mucho porque también estaban obligadas a llevar un velo tapándose el pelo, Ujú. las cachonas. Era ya en los banquetes y en las fiestas donde podían lucir esos peinados tan rebuscados, no por la calle. Por esto es curiosidades nuestras. Las jóvenes, ¿cómo vestían? Con una túnica, Eso, normalmente, que me has preguntado, ¿no? sí. Que se llamaba interula, si no recuerdo mal, sí. Era una túnica que podía ser de lana, depende de lino, esto depende también del dinero que tuviera una persona y la calidad. Que luego Ujú. con el tiempo fueron de seda, ya cuando tenían negocios con otros lugares en Roma, que era muy cara la seda y tal. Bueno, lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Y entonces llevaban como esta prenda, como si fuera prenda interior. También se recogían el pecho como si fueran unos sujetadores, se los vendaban también con unas telas, y eso servía como si fuera un sujetador. ¿Hay alguna imagen de algún mosaico que ves cómo era esta ropa? Cómo era, más o menos, que parecían pues que llevaban un bikini también, Ujú. era como una especie de braguitas, y esto los recogía. Luego ya se ponían una túnica por la cabeza agujereada y ya se lo recogían en los hombros, y esto depende del dinero que tuvieran, pues que ponían. Se ponían algunas agujas para aguantarlo, que no se cayera.
Eso era lo típico. Y lo que hemos dicho, colores, podemos decir que eran colores alegres y vivos para las jóvenes y las patricias, y luego las que tuvieran más dinero, pues ¿qué hacían? Pues llevaban bordados, encajes. Quiero decir, como no ha cambiado mucho, ¿no? Pues que depende el dinero que tengas, podrás Claro. llevar una tela mejor, una tela peor. A la gente del campo que llevaba lana, la lana que ellos mismos cogían de sus ovejas, que cargaban la lana, que la hilaban y que la tela, ¿cómo era? Pues como podían, ¿no? Quiero decir que esto se entiende perfectamente, ¿no? Sí. Curiosidad que las ovejas de Córdoba tenían buena fama porque tenían una lana buena. Muchas cosas de Hispania, nuestra España, estaban importados a Roma por la calidad del aceite, incluso las orines. Decían que eran mejores los de España para lavar la ropa, que se utilizaban orines para lavar la ropa, es verdad. Sí, eso es algo muy gracioso, vamos, gracioso visto. Sí, nos hace reír, pero lo dejaban fermentar hacían amoníaco y al amoníaco ponen la Sí, ropa. sí. ¿No? En Que las, decir en las lavanderías o tintorerías de Roma, pues tenían ya unos especie de bidones donde la gente podía tranquilamente orinar ahí, porque era una materia prima que que necesitaban. necesitaban para lavar la ropa, Mira ¿no? si era importante que luego Vespasiano, perdón, puso un impuesto. ¿Un impuesto? Un impuesto para los orines. Decía Sí, que sí, que sacar dinero de donde sea, ¿no? en Las arcas efecto. están vacías y se inventaron hasta esto. Y alguno piensa, qué asco y tal. Pues no, porque se dejaban las tinajas que fermentaban y eso luego ponía la ropa blanca. Y que Hombre, era un negocio importante. claro, claro. Una cosa curiosa, hoy en día tenemos lavanderías que llevamos la ropa, ponemos en las lavadoras, pues en Roma, que llevaban las togas y la ropa a la tintorería a lavar. Ujú, ¿Eh? Y allí, pues claro, cuidado en estropear la toga, ¿eh? claro. Luego te las cargabas. Y luego, bueno, Y evidentemente lo enjuagaban muchas veces, lo tendían, bueno, quiere decir que y es interesante Roma, saberlo también. Roma ha pasado la historia por muchísimas cosas, pero precisamente no ha sido, ni era, ni ha sido una de las ciudades más, más limpias No, de la historia. Hay una cosa a mí en la historia siempre me ha llamado mucho la curiosidad y era todo el tema de los olores. Claro, desgraciadamente eso no hemos podido, no tenemos no se ha constatado documentalmente porque, no se pero puede que botellar para luego olerlo, ¿no? claro, porque muchas veces, y lo has dicho tú antes, si cometemos el error de estudiar el pasado con los ojos del presente, pues evidentemente los olores es algo que nosotros lo tenemos totalmente interiorizado, pero que en Claro. aquella época pues debía ser un tema bastante complejo, por decirlo de Y alguna forma. intentaban ser lo más limpios posibles. Los ricachones ya tenían sus termas en sus casas, pero la gente normal pues podía ir a las termas públicas que había. Ahora, Ujú. ya, imagínate lavarse en una terma pública, allí a ver quién se ha lavado, el que ha venido del campo, el que ha venido de, yo qué sé, ¿eh? Que, No suena, no te haces una idea muy recomendable, ¿no? A lo que hemos idealizado como las termas. no, Bueno, que sí, y la pues, niña, pero no era tal cual. Dime, dime. y la niña a partir de los 12 años ya se podía casar, es decir, los padres la podían entregar, buscarle un matrimonio, porque se buscaban matrimonios en los que hubiera un beneficio, o sea, entonces a partir de los 12 años, tú fíjate. Los 12 años, que hoy lo vemos como que era una niña, ¿no? Pues sí, a partir de los 12 años ya, si podían, los padres las casaban. Ujú. Y si a los 20 años no se había casado, vamos, que mal, ¿no? Sí, Y sí, claro, por eso. se iba a quedar, como decimos aquí, para vestir santos. Exacto, por eso hemos dicho antes que para una persona que no tenía muchos recursos, tener una hija o más de una hija, pensaban que, ostras, luego les tengo que dar una dote para casarla más o menos bien, si no nadie la quiere sin dote en aquella época, y era complicado. Pues sí. No, Luego el- es que esto cambió con todas las épocas, como hemos dicho. Hubo una época, Augusto marcó una serie de normas para que la gente se tenía que casar. No quería que la gente fueran que fueran por tan su cuenta. liberales y tan... Incluso si te quedabas viudo, da igual, te tienes que casar, ¿sabes? O sea que no podías luego estar Sí, solo. es gracioso porque ni la viudedad ni el divorcio, que ponen fin a un matrimonio, eso te eximía, o sea, Sí. de ser ya, no, te Ah, obligaban a volver a repetir en el matrimonio, era curioso.
era como importante, ¿eh? Estaba mal visto, porque hubo una época que la gente pues ya tenía, que ha habido de todo en Roma, ¿eh? No ha sido tan desmadre como dicen, porque había la época de las normas, el matrimonio y tal, pero luego también había muchos matrimonios de hecho. Los soldados no se podían casar, pero de manera así, entre comitas. Por ejemplo, Trajano fue uno de los emperadores que permitió un más o menos matrimonio entre los soldados y las mujeres que tenían de compañeras. Ujú. Luego, fue cambiando, pero había épocas en que una de las normas, un legionario no se puede casar, pero tenían Sí, sí. mujeres, eran Ujú. como parejas de hecho de hoy en día. Luego las normas pues se aflojaron un poquito, se ablandaron y Sí, hacían la vista, por todo decirlo tiene así. su proceso, o sea, normas muy estrictas, muy duras, y luego la norma se va haciendo muy laxa, vuelve otra vez otro, sí, o sea, igual que con Sí, la moda, pues tendencias o necesidades del propio imperio en este caso, ¿no? exacto. Y aparte del matrimonio existía el concubinato también. O sea Ujú. que existía, ¿no? De que si las dos personas que estaban de acuerdo podían convivir juntos como matrimonio, pero claro, no tenían derechos. Claro. Como, o sea, si querían reconocer los hijos y esto, si querían, lo podían hacer, si no, no. Era, bueno, ha cambiado, evolucionó. Sí, lo Claro. más importante era el matrimonio, que hay varios tipos de matrimonio en Roma, pero después también había otras parejas. Por ejemplo, los esclavos no se podían casar, eran parejas de hecho, no se les Ujú. permitía el matrimonio como tal. Igual que tampoco no eran romanos, no tenían derecho a ser romanos, solo No los tenían la libres. ciudadanía. Ujú. La ciudadanía no podían tenerla. Entonces, estas cosas pues pasaban. Quiero Claro. decir que, dime, Bueno, ¿vas por Maribel, más? pues hemos hecho un recorrido por la infancia de la niña, hemos sabido muchas cosas, el tema de los juguetes, los biberones, los sonajeros, hemos hablado de la vestimenta, o sea, yo creo que hemos tocado todos los temas Sí. interesantes. Una cosita que comentamos, que es las vestales, que eran niñas que a los 10 años, de casas nobles, pues ya se las llevaban para el sacerdocio de la vestal. Ajá, Y para algunas familias era un privilegio que aceptaran a su niña como pues, una sacerdotisa. una sacerdotisa. O bueno, a lo mejor la niña, esto era muy triste, ¿no? Era un honor, pero claro, su vida no tenía nada que ver con la de las otras mujeres o las otras niñas, que iban a ser madres, iban a Claro, tener hijos. Pues una vestal tenía que el servicio 30 años, y 30 años de servicio es bueno, toda la vida, pobres, ¿no? Que no podían pobrecillas. tener vida normal. Era comentarlo que también de niñas, hasta a los 10 años, para los padres era un orgullo, pero estabas obligado, te guste o no, a hacer lo que te digan Claro. como niña, ¿no? Y Y era, una cosa, Maribel, dime, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero yo no puedo dejar de preguntarte, tu blog se llama Gladiatrix y había mujeres gladiadoras. sí, sí, había, está documentado, había. Eh, por ejemplo, Nerón en unos juegos también mandaba a ir mujeres. Está documentado y hay incluso hay alguna novela interesante que habla del tema, porque hasta no hace mucho, pues parecía, ¿qué dices? Pues existe, está documentado y había mujeres gladiadoras que luchaban en la arena, pues igual que los hombres. Ujú. En algunos casos luchaban como iban como la película de Gladiador, perdón, lo vimos que iban en un carro y tiraban flechas, pues algunas eran así y otras luchaban en la arena con la espada. Curioso, qué curioso. Sí, son Eso, cosas vamos a ver, muchas veces cuando se habla de Roma estamos muy mediatizados cuando no entras en profundidad por las películas y todo esto, y eso es un tema que como no se ha tratado, yo creo que el público en general pues no lo conoce. Por eso también lo tan interesante como es tu blog, ¿no? Que toca temas que no son, por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? El post que tienes sobre los juguetes. Es todo esto que se refiere. gladiadoras, o sea, me dejan hacer un pequeño de decir, mira, en este libro, que no sé si lo veréis, Viaje a la Antigua Roma, es una recopilación de artículos del blog que habla de la vida cotidiana, y aquí hablamos de los Juegos de Roma, de las gladiadoras, ya que las has nombrado, y en futuro pienso sacar uno sobre todo el tema de las mujeres. Eso está en borrador todavía. Porque lo tenía en mis chuletas y al final casi se nos olvida que es que tienes 2 libros. Sí, bueno, era igual. Es que como has comentado ahora lo de las gladiadoras, digo, si alguien quiere saber más, pues sí, también fui animada por compañeros y escritores. Tengo un libro, Cautiva del Destino, que es una novela corta.
tiene 150 páginas como mucho, y habla sobre una mujer, una muchacha en busca de su destino, de a ver sus orígenes, qué ha pasado, y es de aventuras. Se lee fácilmente. Y luego el otro trabajo, esto ya no es una novela, El viaje a la antigua Roma no es una novela, es un libro de divulgación, explicado, creo que de manera amena, que cómo era la vida en Roma, que si tú haces un viaje virtual, que pudiéramos ir, ¡bam! ¡Pum! La cápsula del tiempo, vamos a Roma, ¿qué te vas a encontrar? ¿Cómo eran las calles? ¿Qué se comía? Si te invitaban a un banquete, las normas de un banquete, ¿cómo te tenías que comportar? Cómo te tenías que comportar, porque había toda una serie de normas, ¿no? Y si ibas al teatro, ¿no? Todas estas cosas, pues saber cómo era el miedo que había de noche en Roma, que te podían atracar. Claro, no era una ciudad muy segura. El tema que tú has dicho, olía mal Roma olía mal porque había tanta gente, pues allí metida, pues era un caos y vivían más de 1 millón de personas, está documentado en aquella época, en una ciudad, todo el mundo quería ir a Roma. Y claro, empezaron a construir sin miramiento, y para ir de una casa a la otra tenías que pasar por el comedor del otro. O sea, todo esto, pues bueno, si os interesa el tema, tanto en el libro como en el blog se puede encontrar este tipo de temas que creo que a la gente le puede divertir. Yo recomiendo el blog porque es súper interesante y se sale de las típicas cosas que se cuentan y se entra en la vida cotidiana y en esos pequeños detalles de la vida. Maribel, pues hemos llegado al final. O sea, la verdad es que a mí me ha parecido súper interesante. He aprendido un montón de cosas que no sabía, gracias a ti. Y bueno, pues darte las gracias sobre todo. Gracias a vosotros por invitarme. Nada. Y hombre, yo espero que haya próximas, sobre todo de estos temas, hablando de la mujer, hablando de cosas poco conocidas, que yo creo que es muy interesante para el público en general. Pues nada, o sea, de agradecértelo de nuevo y despedirnos en un hasta pronto, que podamos otra vez sentarnos y hablar sobre la antigua Roma, que a los dos nos apasiona. Nos apasiona, muy bien, muchas gracias, encantada. A ti.